Estamos de regreso en Los Periodistas cuando son las 7 de la noche con 18 minutos. Y precisamente para hablar sobre lo que está pasando en el sindicato petrolero con el supuesto retiro del que habló ayer el presidente López Obrador de Carlos Romero Deschamps, hemos invitado hoy a uno de los integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, Arnoldo Morales Díaz, a quien le damos hoy la bienvenida precisamente para hablar al respecto. Arnoldo, bienvenido una vez más a Los Periodistas. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Arnoldo Díaz. Pues en teoría ya ayer renunció este señor Carlos Romero Deschamps, aunque pues como se las juega, en teoría ya se había ido hace mucho tiempo del sindicato y de la petrolera, es posible que todavía vaya a utilizar trucos para mantenerse sangrando a la petrolera, seguramente. De momento, ustedes han sido muy críticos, obvio, del sindicato y obvio de este personaje en particular. ¿Qué estructura deja y a quién le responde la estructura que maneja hoy el sindicato, Arnoldo? Mira, la otra vez platicábamos de que Romero Deschamps había renunciado a la dirigencia nacional, pero no se había ido del sindicato. Él sigue con los 36 secciones de las 36 secretarios generales manteniendo el control del sindicato petrolero. Es obvio que los cerca de 26 a 30 años que ha estado en el sindicato le han servido para hacer una estructura terrible dentro del sindicato petrolero. Claro, eso incluye obviamente a todos los puestos, a todos los niveles, incluyendo obviamente las tesorerías. Sí, mira, inclusive dentro de la estructura de Pemex existe gente ligada a él. Lo vimos recientemente con Alejandro Cabrera. Nosotros, al tener reuniones con la dirigencia de Pemex, este señor siempre defendía a Romero Deschamps, la dirigencia nacional, siendo que él era un empleado de Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Él ha estado desde el 2000 en las revisiones de los contratos colectivos, o sea, era un sujeto que llegó con Romero Deschamps, entonces tenía que defender los intereses de él. Y así como él, hay decenas de gente que está al servicio de él todavía en la estructura de Petróleos Mexicanos. Perdón, desactivé el micrófono. Son 36 secciones electorales que tiene el Sindicato Petrolero de la República Mexicana con sus respectivos secretarios generales. Todos, sin excepción, le responden a Romero Deschamps, Arnoldo. Sí, incondicionalmente. Ellos han venido, al igual que Romero Deschamps, religiéndose al frente de su sección sindical, ¿verdad? Entonces es lógico que le deben de responder a él. Toda la estructura, todos los cargos que están en el sindicato le pertenecen a Romero Deschamps. Y le pregunto enseguida, a ver, ¿cómo es posible que en las elecciones puedan ser capaces de concitar el apoyo de los trabajadores? O los trabajadores no tienen manera de emitir de manera libre su voto, o son muy simpáticos y son unos grandes líderes los secretarios generales, o por qué pueden inclusive durar, como se prevé, hasta el 2024. Mira, lo que pasa es que cuando llega Romero Deschamps a la dirigencia nacional, manda a jubilar a cientos de trabajadores que no eran de su corriente. Toda esa gente que ha estado entrando otra vez a Petróleos Mexicanos es por orden de él. Él les ha otorgado las plazas
ya sea en una forma económica o porque definitivamente le correspondía el derecho de la última plaza al trabajador que se jubila. Entonces, todos le deben, casi la mayoría en esta generación, que debe de tener de 20 a 25, inclusive hasta 30 años, a él. Entonces, le deben el favor, como se le llama vulgarmente en la sección. Entonces el presidente la tiene complicada ahí. No va a haber manera nunca de sanear ese sindicato ni de echar. La tienen complicada incluso ustedes como disidencia. Sí, la vez anterior comentaba de que además de que las secciones petroleras en su lugar de origen tienen el control completo del sindicato, también tienen el control en la administración municipal, en la administración pública. Ellos son factores de decisión. Por ejemplo, aquí en la sección 10, en la sección 11, en la sección 26, ellos mismos ponen al diputado local, diputado federal, presidente municipal, ediles. O sea, toda la estructura administrativa que se maneja en la ciudad le corresponde a ellos. Uf. ¿En qué ciudad dice usted que ponen todo eso? Por hablar solamente en Minatitlán. No sé. En Minatitlán, por ejemplo, que sí, aquí está sentada la sección 10. Desde la época de Sergio, desde la época de Sebastián Guzmán Cabrera, de Pablo Pavón Vinales, siempre todas las autoridades municipales salen del sindicato. De ahí también salen los diputados locales, los diputados federales. Has de recordar, por ejemplo, que Sebastián pues, tuvo cargo de elección popular, Pablo Pavón Vinales fue 2 veces presidente municipal, 2 veces diputado federal, y así subsecuentemente los demás dirigentes que han llegado a un cargo superior se van directamente, ya con un poco de experiencia, a ocupar las presidencias municipales o se van de legisladores. ¿Y siempre por el PRI? Sí, por el PRI, definitivamente. Y ahorita, entonces, como es el caso... Perdón, entonces sí. Es pues es una tapadera, simplemente una fachada, Romero de Champs. Detrás está realmente una estructura que es casi imposible derrotar. Pues difícil, pero no imposible. Creo que con las reformas laborales que se hicieron, el trabajador y con los movimientos que se están haciendo, en este caso, por ejemplo, el descabezamiento de él, creo que los trabajadores ya están tomando mucha confianza y mucha fe en que las cosas van a cambiar. El voto libre, directo y secreto va a ser efectivo en las secciones y definitivamente creo que esta acción que se hizo el día de ayer tiene mucha importancia porque se da cuenta el trabajador que ya ellos ya son tigres de papel. Claro. ¿Verdad? Son espantapájaros que nada más están ahí. Gracias, muchísimas gracias. Corto, porque le agradecemos el día de hoy. Muy buenas tardes. Regresamos a los periodistas y retomamos la conversación que teníamos hace un momentito antes del corte con Arnoldo Morales Díaz. Él es integrante del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, obviamente antagónico al sindicato que controla Carlos Romero de Champs. Y lo que estamos conversando es incluso desalentador para el presidente de México y para su movimiento de transformación, porque quitar a Carlos Romero de Champs, se quedan 36 líderes al frente de las secciones del sindicato, pero no solamente llegan hasta ahí, de acuerdo con lo que nos contaba Arnoldo Díaz hace un momento. Tienen diputaciones, controlan las estructuras de las ciudades, los gobiernos locales también los controlan en las ciudades petroleras. Nos ponía el ejemplo de Minatitlán. Entonces, Arnoldo Díaz, le pregunto, ¿la única esperanza sería que los trabajadores petroleros tomaran una determinación y dieran una vuelta hacia otro movimiento? ¿Hay esa posibilidad? ¿Siquiera existe ese otro movimiento? Yo sé que ustedes tienen un movimiento disidente, pero ¿tiene los alcances como para poder por lo menos empezar a comerle partes a este monstruo, a este pulpo alimentado por el petróleo?
Sí, yo creo que sí, Álvaro y Alejandro. Mira, ahorita el trabajador, con las reformas que hubo y con lo que está sucediendo actualmente, el descabezamiento de Romero de Champs, tiene más confianza, le da fuerzas para que en las próximas elecciones, que van a ser algo así como de julio a agosto, haya cambios principalmente ahorita en la Secretaría General del Nacional y posteriormente, a fin de año, se cambien las dirigencias locales. Creo que hay la suficiente fuerza y la suficiente estructura de los movimientos que están ahorita en forma disidente para expulsarlo definitivamente. Sabemos que esto es como una hidra en la que si descabezamos a uno, como en este caso Romero que se fue, deja a Limón, deja a Fernando Navarrete, deja Aldana, que son las figuras que supuestamente podían tomar la dirección o ser candidatos a la Secretaría General, ¿verdad? Pero desgraciadamente o afortunadamente para los trabajadores ya los conocen, saben que son personajes que han estado ligados a los actos de corrupción más grandes que se han gestado aquí, no nada más en el sindicato, sino en México completamente. Pues ojalá que las siguientes elecciones, porque finalmente la oportunidad, la coyuntura se va a presentar. Quizá también pueda influir el resultado electoral que haya, por ejemplo, en elecciones locales en los estados donde están las secciones sindicales. Me refiero a elecciones no del sindicato, sino las propias elecciones constitucionales. Sí, sí, mira, ahorita el sur del estado de Veracruz, donde están asentadas las dos secciones más poderosas, se puede considerar en el sistema petrolero, que es la 11 y la 10, los municipios y las diputaciones federales y locales las ganó Morena. Entonces, la gente también tiene confianza en que ese mismo propósito en las próximas elecciones sean para Morena. Con esa estructura, que la mayoría de los trabajadores ya responden a una libertad absoluta dentro del sindicato, entonces queremos que sí podemos haber cambios importantes en el sindicato petrolero. Caray, pues bueno. Es un muy buen dato y pues ojalá que sigamos en comunicación precisamente para informar al auditorio lo que pasa en el sindicato y también lo que pasa en la elección constitucional que habrá en junio. Muchísimas gracias, Arnoldo, por haber estado con los periodistas. Fíjate que quería comentarte algo, Álvaro y Alejandro. La cláusula 251 le da ese margen a Romero de Champs, pero mañosamente pienso que la misma estructura de Pemex en las revisiones sabían de que Romero se iba a acoger a esa cláusula, ¿verdad? O sea, aunque independientemente de que ahorita en este momento él quede fuera, puede suceder lo mismo que pasó con Sebastián Guzmán Cabrera, que siendo jubilado por cuestiones políticas, en ese momento fue reactivado y ocupó la Secretaría General. Pienso que... A ver, Arnoldo, déjeme le pregunto esto. El personaje estaba supuestamente de vacaciones para esperar a que se fuera Andrés Manuel y luego regresar en el 24. Es decir, en el 2024, ¿este personaje puede ser revivido por el sindicato petrolero y volverlo a poner como líder? ¿Eso es posible? Sí, pues, fue posible con Sebastián Guzmán Cabrera. Él había sido jubilado, él fue jubilado con Miguel de la Madrid. Llegando al poder, Salinas de Gortari, fue habilitado otra vez, activado como trabajador, ¿verdad? Además que estaba gozando, como en este caso, de las vacaciones prejubilatorias. Entonces fue activado fácilmente porque era necesario en ese momento para que ocupara, según ellos, la Secretaría General. Entonces, igual puede suceder. Claro que es una cuestión muy arriesgada en este momento cuando, pues la cuarta transformación no creo que permita hacer ese tipo de situaciones ilícitas completamente, ¿verdad? Ahora debe de prevalecer el voto libre, directo y secreto.
pero no sabemos qué pueda suceder después del 24. Puede ser que políticamente alguien crea necesario utilizar sus servicios, su poder económico es grandísimo, entonces puede ser llamado, entre comillas, ¿verdad? Claro, también tiene en contra la edad. Él estaría ya casi frisándose los 80 años, ¿verdad? Ya sería un anciano completamente para dirigir la estructura del sindicato petrolero. Y pienso que definitivamente para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional se necesita otro tipo de dirigente, gente con ideas claras, gente que beneficie directamente al trabajador, que respete sus derechos laborales, sus derechos humanos. Creo que estamos entrando en otra época. La reforma laboral nos va a dar margen de poder utilizar todos esos instrumentos para afincar un nuevo sindicalismo petrolero. Arnoldo, una vez más, muchas gracias por estar en Los Periodistas. Gracias a ustedes, Álvaro y Alejandro. Gracias, buenas tardes. Para servirle. Muy buenas tardes. Bueno, vámonos, si te parece, Alejandro, a otro breve pausa y volvemos enseguida con más.